vamos a pasar con nuestra siguiente entrevista y que es con Verónica Espinosa de PopLab, este extraordinario medio de comunicación guanajuatense. Dice, se perfila juicio contra presunto homicida de Israel Vázquez. La prueba fundamental es su labor periodística. Y eso parece menor, pero créame, que se reconozca que sí es por su labor periodística es un punto esencial para las y los periodistas. Así que ya se encuentra por ahí, Verónica. Ya está aquí con nosotros. Ah, ya la vi, no la veía, ya la vi. Verónica, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto, gracias, Leo, por recibirme. Sí, me acompaña Violeta Núñez, Verónica, así que pues muchísimas gracias por otra vez retomar precisamente este caso y que se pueda reconocer que luego ese es uno de los periplos que tenemos en el gremio mexicano cuando hay algún atentado donde pierde la vida un colega, pues hay que demostrar que sí era por la labor periodística o no. En fin, parte de los infiernos y de los periplos que luego tenemos que enfrentar. ¿Qué es lo que te arrojó este trabajo periodístico? Bueno, es un trabajo de PopLab y creo que es importante decir, Ernesto y Violeta y a todo su auditorio, que es, por supuesto, un contexto, en un contexto tan delicado como el del país y como el de Guanajuato, de manera específica. Sabemos muy bien cuáles han sido las condiciones de violencia, de crímenes de alto impacto en Guanajuato en los últimos años, por lo menos en los últimos 6 años, en que hemos estado encabezando la incidencia de homicidios dolosos, de asesinatos de mujeres, entre otros delitos. Bueno, creo que es importante plantear este escenario y plantear también cómo esto influye, por supuesto, como lo sabemos muy bien, en el desempeño del trabajo periodístico, cómo esto condiciona de una manera, eleva el riesgo, multiplica las condiciones de vulnerabilidad para las y los periodistas para poder hacer nuestro trabajo. Bueno, en este escenario, se comete el asesinato contra Israel Vázquez Rangel, este reportero de El Salmantino, un medio muy popular, muy popular, un reportero con muchos seguidores, con mucha presencia social en Salamanca, un joven de 33 años, que tenía 3 años en este medio, un jugador de fútbol, que le encantaba y que era muy bueno y que también en esa parte tenía como una actividad muy conocida. Eh, en este contexto se da ese asesinato durante una cobertura justamente de un hecho delictivo. Él cubría preponderantemente la nota policíaca, pero no era lo único. También cubría actividades de la comunidad y algunas actividades del municipio. Es decir, no era un reportero exclusivamente de la nota policíaca o de los sucesos de inseguridad, pero en esa ocasión fue llamado se le encomendó cubrir y él recibe también este aviso de que había este 9 de noviembre del 2020, de que había algunos restos en una avenida de Salamanca, y él llega y es interceptado. Llegan, hay otras personas y lo asesinan de 11 balazos. Creo que es importante hacer este recuento de ese momento, un momento además en el que en Guanajuato prevalece una pugna delictiva entre grupos identificados muy claramente, que son estos cárteles de Santa Rosa de Lima, un grupo delictivo que tiene una ascendencia local, un origen local en esta región de Salamanca, Celaya, la región Laja Bajío, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues en este escenario ocurre esto. Hay una investigación inicialmente abierta por la Fiscalía de Justicia del Estado. Después la Fiscalía General de la República ejerce la facultad de atracción y este expediente es el que llega finalmente a un juicio contra dos detenidos como autores materiales, como presuntos autores materiales. Eh, Uno de ellos es sentenciado el año pasado,
Moisés. Este hombre admite, acepta un procedimiento abreviado, un juicio abreviado, que es un proceso mediante el cual se hace un reconocimiento de la culpa, es decir, él reconoce que él fue uno de los dos que disparó contra Israel, y por esto él puede acceder a una condena menor, aunque pues finalmente es sentenciado a 20 años de prisión, puesto que se trata de un homicidio agravado, porque en la legislación pues el asesinato de periodistas tiene un agravante, ¿no? Y ahora, bueno, está el proceso contra el segundo presunto autor material, José Luis N., y bueno, en este proceso ha tenido pues muchos vericuetos, ha sido muy alargado, muy aplazadas las audiencias, sobre todo la audiencia intermedia, que es en la que se presentan los elementos de prueba que van finalmente a desahogarse en la audiencia de juicio, en la etapa de juicio, ¿no? Y pasa que este presunto segundo inculpado pues cambia de abogados, cambia mucho, de repente no llega uno, ahora llega otro, él tiene defensas particulares, el juez hace una amonestación, hace sanciones y finalmente llega a esta audiencia intermedia que ocurre el martes, donde el juez dice, ya no voy a admitir ningún aplazamiento, ya no va a haber posibilidad de que hagan cambios porque esto se ve y parecería que es un ardid de la defensa de este hombre para lograr aplazamientos y pues con algún tipo de estrategia, ¿no? Que no nos quedaba claro a quienes en Guanajuato pues estamos siguiendo esta historia. A fin de cuentas vemos que se integra una nueva abogada a esta defensa y pues como lo decía en la información de Pobla, pues, es una abogada cuya identidad no podemos revelar porque ella sí lo solicitó expresamente en la audiencia, pero lo que sí podemos decir es que se conoce que ella había tenido alguna participación como defensora en otro caso en el que estuvo representando a personas relacionadas con líderes de grupo de la delincuencia organizada. Creo que es fundamental decir esto porque esto marca una situación pues muy inquietante que por supuesto a periodistas que estuvieron en ese momento en la sala y que así se nos refirió pues estuvieron muy preocupados porque además algunos de los jueces y de los personales de las salas de justicia no entienden todavía cómo manejar estas situaciones con respecto a la cobertura de los medios de comunicación. Es un caso de un asesinato de un periodista. Es un caso en el que se está juzgando a dos presuntos, en este momento ya a un presunto responsable del asesinato de un periodista, y el personal de la sala le pide a los reporteros y a las reporteras que se levanten y se identifiquen con su nombre y el medio. Eso no puede pasar y sigue pasando en este sistema judicial. Nosotros lo hemos señalado muchas veces y hemos pedido también a las propias autoridades judiciales que entiendan que en las salas no se puede hacer esta identificación en estos casos. Y bueno, esto pasó, sí quiero comentarlo porque es importante que se conozca, ¿no? Finalmente, cómo va pasando este proceso. Finalmente se va a llegar a la audiencia de juicio, se va a citar, aún no hay fecha todavía. La representante de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, decía que ella ha estado muy pendiente y estuvo presente en esa audiencia. Le decía a los medios que por supuesto, Ernesto, como tú lo subrayaste al principio, el acuerdo probatorio más importante que se tomó y que fue el primero que se tomó en esta audiencia intermedia para pasar al juicio es reconocer que Israel era un periodista que se dedicaba a la actividad periodística y que el asesinato ocurrió en el contexto de su labor periodística. Ocurrió mientras él hacía esta cobertura de este hallazgo o de esta ubicación de estos restos humanos para hacer un reporte periodístico, ¿no? Y esto, de hecho, es algo que queda registrado en el propio celular de Israel. Él se preparaba, él ya había grabado alguna fotografía o alguna parte de video y se preparaba para hacer una transmisión como él lo hacía en el Salmantino. Y Balbina decía,
esto, por supuesto, es fundamental. Es algo además que muy pocas veces se da en este tipo de procesos, en los poquísimos casos que hay de periodistas que por fin llegan a la justicia. Y esto deja claro pues que Israel pues no iba pasando, no fue circunstancial, no fue porque era un ciudadano común y corriente, porque era cosa, sino porque él estaba solamente haciendo su trabajo. Muchas gracias, Verónica Espinosa de Pobla, por compartirnos esta información y esto que es terrible, ¿no? De cómo finalmente él fallece, bueno, es asesinado por 11 balazos, ¿no? O sea, realmente además fue durísima este asesinato en la forma como ocurre y bueno, pues eso fue, es trágico. Yo tengo una duda aquí de lo que ustedes publican en la Sí. nota que ya lo estaba comentando Verónica, pero quisiera preguntarle más al respecto y que tiene que ver con esto que se desvaneció la posibilidad, ¿no? De que el sentenciado viva un juicio abreviado, ¿no? Y que esto se debe justo al papel que ha tenido la abogada y la estrategia planteada por ella, que nos parece muy importante a partir de lo que nos cuenta y de lo que está publicado en la nota, el papel de ella. Y bueno, ¿de qué se trataría esto de por qué no llevar un juicio abreviado y a partir, y cuál fue esta estrategia de la abogada para lograr esto, esta forma del juicio? Bueno, como decía, ella se presenta justo apenas en esta audiencia. Estamos hablando de que este proceso pues tiene desde varios meses del año pasado. Entonces, bueno, de hecho va a cumplir casi 2 años, pero ya propiamente en esta etapa de juicio, eh, inicialmente estaba otro abogado y lo que nos explicaba Balbina Flores, es que tanto la fiscalía como la familia y ella misma, la fiscalía, la FEADLE, estaban llevando un acuerdo con el primer abogado, el primer defensor particular de José Luis N., para un procedimiento abreviado y ya se había aceptado. Es decir, ya había un acuerdo para que se hiciera el mismo procedimiento que se hizo con el primer inculpado que fue sentenciado, ¿no? Pero de repente empiezan, pues ya no se presenta el abogado, etcétera, cambia de abogados hasta que este martes 14 llega esta abogada y ella, cuando se acuerda ya el procedimiento para pasar al juicio, el juez dice, yo tengo que preguntar, perdón, si esto ya, si hay todavía una posibilidad de que antes de pasar a fijar una fecha de juicio, todavía hay una posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado. La FEADLE, la representante de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Periodistas, dice, nosotros ya lo propusimos, nosotros hicimos esta propuesta y pues ya inicialmente se había aceptado. La defensora dice, no lo vamos a hacer, decidimos que no, vamos a ir a juicio. Eh, no tendría con claridad la respuesta, Violeta, pero evidentemente sí es un asunto de estrategia. Un poco el juez lo dejó ver, ¿no? Dijo, bueno, pues esto está viéndose hacia dónde va la estrategia de la defensa, que es llegar al juicio y refutar pruebas y seguramente pues cuestionar o tratar de derribar pruebas, como puede ser algún testimonio anónimo, porque hay un testimonio de una persona cuya identidad se mantiene reservada, porque esta persona es testigo de de cómo se presentaron los hechos y también de algún tipo de acuerdo para ordenar el asesinato de Israel y estas personas tienen una identidad reservada porque fueron amenazadas después de esto, cuando se supo que, en el momento en que se supo que ellas habían rendido su testimonio, fueron amenazadas. De hecho, tuvieron que salir de los domicilios donde vivían, ¿no? Ellas ya no viven en esos lugares y bueno, estos son pruebas que se llaman pruebas anticipadas, que lo dan en un momento previo a la etapa del juicio, porque hay un riesgo, ¿no? Y un peligro de que no puedan, digamos, atestiguar
Y entonces, estas pruebas pueden, pues lo que se ve es que la defensa estaría tratando de, pues de refutar o de impugnar, o que pudiera haber dificultad para presentar estos testigos por parte de la fiscalía. También hay otros elementos como algunos videos de las cámaras de seguridad de la policía municipal que no están en una muy buena calidad. Eso ha sido muy cuestionado por la defensa del inculpado, del presunto homicida de Israel, y bueno, pues estas grabaciones están así. Hay una parte en la que está un poco dudosa porque no tiene una buena calidad, la imagen se congela y pues creo que, o el sentido común nos diría pues que se pretende tirar o refutar o cuestionar algunos de estos elementos, pues con la finalidad de lograr una ventaja para su defendido, ¿no? Pues Verónica, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada, que se le dé seguimiento a un caso más de otro colega y que los familiares, los abogados y gente del gremio, pues tenemos que estar peleando y sumándonos entre todas y todos para tratar de colocarle reflector y para tratar de evitar que pues nos pase lo que nos pasa con mucha frecuencia, de que terminan diciendo, no, no fue por su trabajo, no tenía que ver con asuntos periodísticos, son problemas personales y quieren reducirlo y llevarlo a otra esquina del tiempo que no corresponde con lo que en realidad pues está sucediendo con el gremio. Así que te agradecemos muchísimo, Verónica, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas muy buen día. Muchas gracias, Violeta y Ernesto. Gracias a ustedes precisamente por poner esta mirada, porque Israel era un colega, un periodista como cualquiera de nosotros. Gracias. Lindo Gracias. día, Verónica. Muchas gracias.